Estamos de regreso, amigos y amigas, para continuar con más información aquí en Ecuador en Contacto, y les contamos que nuestra compañera Camila Villasís se encuentra en la Asamblea Nacional, desde donde nos va a compartir información en tiempo real debido a que continúa la sesión del Comité de Ética que trata el proceso de denuncia en contra del asambleísta Guadalupe Llori. Así que en estos momentos vamos a hacer un enlace con Camila Villasís. Recordemos que Guadalupe Llori, la asambleísta, enfrenta una tercera denuncia en su contra. En este caso se pide su destitución. Su ex compañero de la bancada, Bruno Segovia, la acusa de gestionar al menos 20 posibles nombramientos de cargos públicos. Así que vamos a conocer un poco más de esta noticia con Camila Villasís. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delvi. Precisamente me encuentro en las afueras del Comité de Ética, en donde aquí continúa el proceso en contra de la legisladora Guadalupe Llori. En este momento se fueron a un receso, pero me encuentro con el legislador Bruno Segovia, quien es el que denunció a la legisladora Guadalupe Llori, para conversar más sobre este proceso. Bienvenido, legisladora Corape, medios comunitarios. Cuéntenos un poco de cómo está avanzando el proceso. En este momento también está aquí el abogado de Guadalupe Llori. Se enfrentaron entre los dos, le dieron sus puntos, usted también dio sus puntos. Cuéntenos un poco de qué se dio el día de hoy. Bueno, el día de hoy se calificaron las pruebas que van a ser presentadas en el proceso. Eso va a decidir ya el Comité de Ética. ¿Cómo está yendo el proceso? Lento. Demoró mucho, dejaron pasar este proceso electoral, incluso que hasta por conveniencia, pero va a respetar, no va a llegar a esto. Aquí son los argumentos de la defensa de que evidentemente tienen que hacer algo. Están diciendo que la prueba no es útil, no es pertinente, y con juego de palabras. La ley prohíbe gestionar cargos públicos, y si alguien me dice, yo puse hasta el último teniente político, tiene que hablar, tiene que hacer gestiones para poder nombrar, y para eso se basa en las relaciones que tienen con el gobierno nacional, y ahí ejerce influencias, que la ley también prohíbe, y es un tipo penal, tráfico de influencias, así que es un juego de palabras. Aquí, ¿qué es lo importante? Estamos demostrando que son personas estrechamente ligadas a la señora Llori, desde que ella fue prefecta, personas a las que ella dio nombramiento cuando fue prefecta, luego fueron candidatos por el movimiento Pachacuti y después son nombradas por el gobierno nacional, una de gobernadora, otros de jefes políticos, de tenientes políticos, de comisarios, es decir, la provincia de Orellana con gente cercana a la señora Llori. El país del encuentro, el gobierno del encuentro con personas, encuentra solo personas, amigas, cercanas a la señora Llori. ¿Eso qué se llama? ¿Qué se llama eso? O sea, eso es influencia, pues, sin duda alguna, más aún cuando ella ejercía las funciones de presidenta de la Asamblea. De ahí podemos notar si es público en la cercanía que tenía con el presidente, los cuestionamientos y que llevaron incluso a su destitución como presidenta. Eso lo vamos a aprobar ya en el momento oportuno. Es respetable la posición de la defensa, pues yo no voy a cuestionar, tiene todo el derecho de presentar sus argumentos, pero no le veo legalmente fundamento para impugnar las pruebas. Constitucionalmente han sido legalmente actuadas, son certificadas, así que no veo problema alguno de las pruebas. En todo caso, el comité que decida, pero hay pruebas suficientes. ¿Cómo le llamo yo a un nombramiento? ¿Cómo le llamo yo? El mismo movimiento Pachacuti dice que la persona ha sido afiliada. Quiere decir que ahora no es afiliada. Yo les ponía el ejemplo. Yo llegué por Pachacuti, me desafilo. Este rato voy a pedir un certificado, no me dan el historial, sino si soy o no afiliado. Ahorita, claro, a raíz de presento la denuncia, se desafilia para no dejar rastro, pero en cambio los nombramientos y todas las cosas están. O sea, no hay duda, no van a poder esconder lo que es una verdad como la luz del día. Hablamos de influencias. ¿A qué personas qué personas estamos hablando específicamente? Bueno, no recuerdo los nombres, pero sí, por ejemplo, hay la señora gobernadora que fue alterna del asambleísta de Pachacuti, ex asambleísta de Pachacuti que vino a ser asesor de la señora Llori acá. Hay una prima del yerno, que es directora zonal de deportes y que fue también trabajadora del Consejo Provincial y que también le dio un nombramiento a la señora Llori, entre otras. Hacen una alianza política para participar si ella es electa como asambleísta. El que firma la alianza es jefe político en Orellana. O sea, hay más pruebas que eso. No. El pasado 8 de febrero no se pudieron calificar las pruebas de cargo y descargo. ¿Por qué se dio este motivo? Bueno, el defensor no tenía procuración judicial y el comité, en ejercicio del derecho a la defensa, suspendió la audiencia, a lo cual no me opuse. En este momento también, al final ya casi de la sesión, se habló que Julio César Sarango, quien es la defensa de Guadalupe Llori, él decía que se deben eliminar estas pruebas, que no existen pruebas de cargo y descargo. No, ese es su derecho y tiene que
hacer su defensa respetable, he dado mis argumentos que son pruebas, primero, legalmente obtenidas, conducentes, pertinentes, son útiles para demostrar lo que yo denuncié, así que no veo razón para que no se admita alguna prueba, pero va a decir el comité. Tal vez se ha hablado con otras bancadas también para el apoyo a su denuncia. No, yo no converso, no dialogo con nadie, es mi verdad y en su momento decidirán si están o no a favor de sembrar un precedente y por la honestidad en la Asamblea Nacional. Yo jamás en ninguna elección converso con nadie, ni desde mi trabajo en la comisión, yo voto a conciencia. Yo no converso, mucho menos en esto, las pruebas que hablen por sí solas y eso llegue a la conciencia de cada legislador. ¿Quieren solo para la corrupción o quieren la honestidad para la Asamblea? No Sobre las pruebas de cargo y descargo, tal vez nos puede explicar cuáles son las pruebas que usted presentó, un poco de las pruebas. Sí, lo que decía, primero, el nombramiento de que la señora Guadalupe Llori fue prefecta 2 periodos en Orellana, nombramientos de cargos definitivos que otorga la señora Llori a algunos funcionarios, que luego son funcionarios del gobierno, que están en comisión de servicio. O sea, son funcionarios o personas cercanas a ella que ella les conoce, que les da nombramiento. Algunos de ellos son candidatos por el movimiento Pachacuti, o sea, son del partido de ella. Tenemos fotos que están en mítines políticos apoyándole la campaña a la señora y luego los nombramientos ya del gobierno nacional a ellos. Y también los certificados certificación de la gobernación de esos cargos, de ministerios de los cargos y sobre todo la afiliación política de algunos de ellos al movimiento Pachacuti, dado por el secretario nacional del movimiento Pachacuti. No digo yo, hay documentos del secretario nacional que dice fulano de tal es afiliado a Pachacuti. Muchísimas gracias, legislador. En este momento también vimos que entró el abogado de Guadalupe Llori. Vamos a conversar con él también sobre este tema para que nos pueda explicar un poco más sobre su defensa. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Estamos en vivo para Corap, en Medios Comunitarios. Cuénteme un poco de se presentó las pruebas de cargo y descargo. ¿Qué pruebas de descargo están presentando ustedes? Bueno, nosotros hemos presentado, contradiciendo a las pruebas presentadas por el denunciante, toda vez que los funcionarios que han estado trabajando en el Ejecutivo y ya no son militantes de la organización Pachacutic. Por eso yo hacía el símil, que una persona que trabaja hace un año atrás, después al siguiente día, mes, se cambia de trabajo, pero no es porque la persona que a inicios le ayudó nuevamente siga en ello. Eso es una cuestión totalmente subjetivo, no podemos pensar así. Sancionar por eso es una ridiculez, es un abuso del derecho. Lamentablemente, está presentada la denuncia, tenemos que presentarnos aquí nosotros a defendernos y lo que se está haciendo aquí es violencia política. Se está atacando a la señora Esperanza Guadalupe Llori de manera injusta, infundamentada, inmotivada y lo único que quieren es cobrar revanchas políticas y pretender sacarla de la Asamblea. Se habla de influencias. Justamente se dice que la señora ha ejercido influencias en el nombramiento de cargos públicos, pero aquí se viene a juzgar por gestionar nombramientos de cargos públicos. Totalmente incoherente, imprecisa, inadecuada, impertinente. Y las pruebas simplemente son presentadas en base a eso. Inclusive a nosotros nos están dejando en la total indefensión, porque no sabemos si coger la tipificación de la ley orgánica de la función legislativa o coger lo que dice el asambleísta. Es decir, hay una total incoherencia y por ello pues se afecta a esa tutela administrativa efectiva de los derechos, se afecta al debido proceso. Esperemos que los señores asambleístas sepan remitirse estrictamente en derecho y puedan rápidamente declarar el archivo de esta temeraria y maliciosa denuncia. Hablamos de incoherencias, ¿nos puede explicar un poco más? Las incoherencias está porque él dice que mi defendido ha ejercido injerencias en el nombramiento de cargos públicos. Y acá dice que ha gestionado el nombramiento de cargos públicos, es decir, dos cosas totalmente distintas. Las influencias para nombrar cargos públicos, eso va subsumido dentro de un tipo penal, en materia estrictamente penal, pero el Código Orgánico de la Función Legislativa no contempla eso, contempla una prohibición de gestionar cargos públicos, que es totalmente distinta. Y si vamos a la parte de la gestión, mi defendida no tiene ni una sola prueba, ni un solo elemento de convicción que diga que ella ha gestionado, que ha ejercido influencias, es decir, no hay absolutamente nada. Lo que hay es certificaciones de que ellos han sido funcionarios en el GAT provincial de Orellana, certificaciones de que son militantes de la organización
Plurinacional Pachacutic. Eso es todo las pruebas. Entonces, ¿eso qué prueba? Nada. Y, claro, si yo me pongo a hacer subjetivizaciones y yo me pongo a pensar, digo, sí, como trabajaba en el gobierno provincial de Orellana, ella le ha de haber dado el nombramiento. Y como ahora están nuevamente de funcionarios del Ejecutivo, ella le ha de haber ayudado porque fueron empleados de ella hace 5 o 6 años. Pero eso no se puede hacer, pues. ¿Eso del Ejecutivo qué es? El Ejecutivo es quien los nombra, él quien los designa, quien los escoge. Y ojo, que hay una ley que dice que un funcionario público tiene que reunir requisitos. Y los requisitos deben estar reunidos, por eso los contrataron. Pero mi defendida no ha tenido nada que ver en ese asunto. Se habla de una injerencia al artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es precisamente sobre los nombramientos en los cargos públicos, y se habla de tenientes políticos, comisarios, entre otras personas. Ya, niña, el artículo 163, numeral 3, no habla de injerencias. No. En materia de sanciones deben estar claramente tipificadas en el código, en el catálogo de prohibiciones y de infracciones. Ahí dice gestionar nombramientos de cargos públicos. Y eso no se dice en la denuncia. En la denuncia se dice injerencias e influencias para nombrar cargos públicos. O sea, es otra cosa, ejercer influencia. Eso se llama tráfico de influencias, eso es otro tipo penal que está sancionado en el Código Orgánico Integral Penal y no en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, no hay tipificación. Eso riñe con el principio de legalidad, artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República, dice que nadie puede ser restringido sus derechos sin previamente estar ejercida como sanción o condena tipificado en un código, en un catálogo de infracciones. De tal manera que aquí no existe eso. Yo no sé cómo pueden motivar una resolución de que pase al Pleno si es que ha de ser el caso, pero yo pienso que tienen que archivar porque no hay elementos suficientes, ni pruebas conducentes ni pertinentes. ¿Por qué el anterior 8 de febrero no se pudo calificar estas pruebas de cargo y descargo? Anterior 8 de febrero... del 2023. Claro, se suspendió porque faltaba la procuración judicial. ¿Eso se refiere a? Se refiere a la capacidad de yo representarla como abogado. Lamentablemente no pude retirar de la empresa que me mandaron la procuración y presenté, pero que estaba debidamente habilitado por las facultades, porque es una calificación de pruebas y no estamos en evacuación de pruebas. Podía hacerlo, pero los señores asambleístas creyeron que no, que para garantizar el derecho a la defensa debería estar ya con la procuración debidamente notarizada. Y la presenté. Al terminar la sesión, usted mencionaba que se debe eliminar estas pruebas de cargo y descargo. No se deben aceptar porque son impertinentes, inconducentes e inútiles, porque no prueban nada. ¿Qué prueban con la certificación? ¿Qué prueban con los nombramientos? Nada. Deberían tener pruebas que la señora Esperanza Guadalupe Llori le llamó a algún ministro, le llamó a algún director, le llamó al presidente para que lo nombren a Juan Pérez en ese cargo. Esas son las pruebas pertinentes y conducentes que pueden probar una infracción del 163, numeral 3. De lo contrario, no hay absolutamente nada. Solo que hagan analogías, ahí sí, pero eso está prohibido por la Constitución. No se puede subjetivizar y decir que esto se parece a esto y por eso le vamos a sancionar. Es una cosa muy absurda de eso. Estaríamos en el caos, en la anarquía jurídica. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra conversación el día de hoy con el abogado de Guadalupe Llori, Julio César Sarango, y también con el legislador Bruno Segovia. Bruno Segovia es quien denunció a Guadalupe Llori por influencias, en especial en la provincia de Orellana, y escuchamos también las palabras del abogado, quien defiende a Guadalupe Llori y dice que estas pruebas no son contraproducentes, no prueban nada de que Guadalupe Llori sí dio influencias a estas personas, como lo mencionó el legislador Bruno Segovia. De igual forma, aquí va a continuar el Comité de Ética y les seguiremos informando. El día de hoy estuvo con ustedes Kevin Cruz en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvia Estudios. Corape informa.
Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por compartirnos información desde la Asamblea Nacional. Y ahí estábamos conociendo un poco más del proceso de sustanciación de la denuncia presentada por el asambleísta Bruno Segovia en contra de la legisladora Guadalupe Llori, a quien acusa de gestionar al menos 20 nombramientos de cargos públicos. Esta denuncia busca su destitución como legisladora de la provincia de Orellana. Segovia señaló que no se puede impugnar las pruebas, que hay suficientes y que solo está a la espera de la decisión de la sesión del Comité de Ética. Por su parte, el abogado de la legisladora Llori señaló que hay incoherencias en la presentación de estas pruebas por parte del legislador Segovia.